Este video está patrocinado por Squarespace, el constructor de sitios web más simple y mejor. ¿Qué pasaría si te dijera que fue la decisión del emperador Tiberio que Alemania no se convirtiera en una provincia romana? A menudo se representa erróneamente en los medios, y por supuesto sobre todo en películas o series, que después de que los romanos fueron derrotados en la batalla del bosque de Teutoburgo, en el 9 después de Cristo, todas las ambiciones romanas de conquistar Alemania Magna fueron destruidas para siempre. Pero, como en muchos otros asuntos del Imperio Romano, esto es erróneo. En realidad, las cosas eran mucho más complicadas, e incluso Alemania estuvo a punto de ser conquistada años después por Germanicus. ¿Por qué entonces Alemania aún no se convirtió en una provincia romana? ¿Por qué Tiberio es en gran medida el culpable de esto? ¿Y cómo un joven comandante llamado Germanicus vengó a los romanos? Lo discutiremos en este video. La derrota total y la completa destrucción de 3 legiones romanas enteras en la batalla del bosque de Teutoburgo aún captura la imaginación de muchas personas incluso hoy en día. Pero, evidentemente, la mayoría de las representaciones de este brutal evento carecen de precisión histórica. En septiembre del 9 después de Cristo, 3 legiones completas, la 17ª, 18ª y 19ª legión, fueron totalmente derrotadas y destruidas por una coalición germánica bajo el mando de Arminio, un antiguo comandante romano de origen germánico, que había traicionado a los romanos y organizado una emboscada en una situación donde menos lo esperaban. El comandante de las legiones romanas, Publio Quintilio Varo, se suicidó en medio de este desastre, y el shock psicológico para Roma fue extremadamente grande. Según Suetonio, años después, aún se podía escuchar a veces a Augusto murmurando: «Quintili vare legiones rede». «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Incluso los familiares de Varo se convirtieron en figuras públicamente odiadas, porque Varo permitió que Arminio, quien había servido previamente bajo su mando, lo engañara de manera tan absoluta y completa. Y de hecho esta derrota fue grande, pero no fue tan grande como la pintaron los historiadores posteriores. La idea de que el desastre del bosque de Teutoburgo marcó el fin del expansionismo romano a manos de los alemanes proviene del nacionalismo alemán del siglo XIX y principios del XX. Esta idea de la superior fuerza alemana frenando a las legiones romanas fue, por supuesto, una idea que fue muy bien recibida por los líderes del Imperio alemán. Fue el instrumento propagandístico perfecto para subrayar la supuesta invencible habilidad de lucha alemana. Bastante lógicamente, los nacionalsocialistas especialmente amaban exagerar esto y representar a los alemanes bajo Hermann, el nombre alemán de Arminio, como superiores arios que eran mucho más fuertes que los inferiores romanos itálicos. Pero mucho antes del ascenso de los nacionalsocialistas, la idea nacionalista alemana de una superior habilidad de batalla alemana fue propagada durante décadas en el imperio, y por lo tanto se arraigó bastante en las opiniones de muchos historiadores. Personalmente me parece bastante sorprendente que estas opiniones todavía se estén propagando incluso hoy en día, que la derrota en el bosque de Teutoburgo marcó el fin del expansionismo romano en el área a manos de los alemanes. En realidad, solo unos pocos años después de este desastre, Germanicus Germanicus, el joven nieto del emperador Augusto, fue nombrado comandante de las legiones en la frontera del Rin en el 13 después de Cristo. Se le dio el mando sobre 8 legiones y auxiliares, un poder militar increíblemente grande, que probablemente representaba hasta el 15% del poder de combate total de todo el Imperio Romano. Al llegar a Alemania encontró a las legiones amotinadas, porque el sentimiento era comprensiblemente muy malo después del desastre de Varus, pero logró negociar con las legiones aumentando su paga y así evitando una rebelión a gran escala. Financió este aumento de sueldo desde su propio tesoro privado. Comprensiblemente, fue instantáneamente muy popular entre las legiones. En el 14 después de Cristo, Augusto murió y Tiberio fue nombrado como su sucesor. Al recibir estas noticias, las legiones ofrecieron proclamar a Germanicus emperador, pero él permaneció leal al nuevo emperador Tiberio. Para aumentar aún más la lealtad y satisfacción de sus legiones, inició la primera campaña contra las tribus alemanas al otro lado del Rin. Se aventuró profundamente en Alemania saqueando la tribu de los Mars y destruyendo aldeas y todo a su paso, como venganza por los romanos asesinados en el bosque de Teutoburgo. En el camino de regreso, las legiones de Germanicus derrotaron a las tribus de los Bructeri, Tubantes y Usipetes en varias batallas. Por esto,
Fue llamado de vuelta a Roma y se le otorgó un triunfo el 1 de enero del año 15 después de Cristo. Pero el emperador Tiberio vio la popularidad de Germanicus. Tanto las legiones como la población lo amaban por su generosidad y sus victorias, y Tiberio temía que pudiera derrocarlo. Y este celo sería el comienzo del fin para la Alemania romana. Quizás, si Tiberio hubiera tenido internet, habría decidido de otra manera, pero desafortunadamente esta increíble tecnología no existía en aquel entonces. Por otro lado, nosotros somos muy afortunados de tenerlo, y gracias a Squarespace, incluso puedes crear las páginas web más increíbles de una manera súper simple y fácil de entender. Squarespace es, sin duda, el constructor de sitios web más fácil, intuitivo y mejor que existe actualmente en mi opinión. No es necesario saber codificación. La optimización para motores de búsqueda SEO ya está integrada y tienes a tu disposición las herramientas de análisis más potentes. Con solo unos pocos clics y arrastrando y soltando, puedes crear los sitios web más impresionantes y ya están súper optimizados desde el principio. No importa si quieres crear un blog de historia o una tienda en línea o cualquier cosa realmente, no hay mejor manera que con Squarespace porque ya tienes todas las herramientas integradas. Planeo iniciar un blog sobre la historia del Imperio Romano tardío y definitivamente usaré Squarespace cuando llegue el momento. Así que no dudes y ve a squarespace.com para una prueba gratuita y cuando estés listo para lanzar, ve a squarespace.com para ahorrar un 10% en tu primera compra de un sitio web o dominio. Al hacer eso, no solo construyes un increíble sitio web por tu cuenta, sino que también apoyas este canal y contribuyes a eliminar los malentendidos sobre los romanos tardíos. Gracias, amigo de la historia romana. Así que volvamos a Germanicus y Tiberio. El carácter de Tiberio y sus celos de Germanicus, como veremos, fue la verdadera razón por la que Alemania nunca se convirtió en una provincia romana, lo cual se olvida mencionar con demasiada frecuencia en los libros de historia. Después de regresar de Roma a la frontera del Rin Germanicus, inmediatamente emprendió una segunda campaña contra las tribus germánicas. Cruzó el Rin en la primavera del 15 después de Cristo atacando a los Chatti y saqueando su capital Matium. Durante una de estas campañas, incluso logró tomar a la esposa de Arminio Snelda como prisionera. Ante esto, Arminio Hermán, él mismo, llamó a su tribu, los Cherushi, y a las tribus circundantes a las armas. Luego, las fuerzas de Germanicus atravesaron el territorio de los Bructeri, donde uno de sus generales, Lucio Stertinius, recuperó el águila perdida de la Legión 19 de esta tribu, después de derrotarlos en batalla. Germanicus continuó saqueando y arrasando todo a su paso, abriéndose camino hacia el oeste hasta el lugar donde se había llevado a cabo la batalla del bosque de Teutoburgo 6 años antes. Se encontraron muchos de los soldados romanos muertos de esa batalla tirados por allí, y Germanicus ordenó que fueran enterrados. Después de eso, atacó a los propios cheruscos, abriéndose camino hasta su territorio central. En un lugar que Tácito llamó las largas calzadas, Pontes Longi Arminio atacó a los romanos. Allí, las fuerzas de Germanicus fueron inicialmente sorprendidas, pero pudieron revertir la situación. La lucha duró 2 días, pero ninguna de las partes pudo lograr una victoria decisiva. Se desconocen las pérdidas en ambos lados. Después de esto, Germanicus decidió reagruparse en las bases del Rin para lanzar un ataque aún mayor. Esto ocurrió entonces en el 16 después de Cristo, cuando había acumulado suficientes refuerzos para lanzar otra campaña, una tercera en territorio enemigo germánico. Todavía comandaba 8 legiones más tropas auxiliares galas y germánicas, un tamaño total del ejército que podría haber ascendido a unos 80.000 hombres. Luego se aventuró nuevamente en lo profundo del territorio de los queruscos y en Idavisto, cerca de la actual Rinteln, en República Federal de Alemania, sus fuerzas se encontraron con las de Arminio. Según Tácito, esta fue una victoria romana decisiva. Tácito escribe: el enemigo fue masacrado desde la 5ª hora de luz del día hasta el anochecer, y durante 10 millas, el suelo estaba lleno de cadáveres y armas. Arminio apenas escapó de esta batalla con su vida. Según Tácito, los romanos victoriosos levantaron un trofeo con los nombres de las tribus germánicas derrotadas, lo que enfureció tanto a los alemanes que atacaron nuevamente a los romanos, pero apresuradamente y demasiado pronto. Por lo tanto, los romanos ganaron de nuevo, y las tribus germánicas derrotadas huyeron de la escena lo mejor que pudieron. Germanicus entonces ordenó a algunas de sus fuerzas bajo Gaius Stelius marchar contra los Chatti devastando su territorio, mientras él mismo invadía una vez más el territorio de los Marcia por tercera vez y devastaba sus tierras.
Obligó a Maloventus, el líder derrotado de los Marcia, a revelar la ubicación de otra de las 3 águilas perdidas en el 9 después de Cristo. Así, también pudo recuperar esa águila. Así, después de estas 3 campañas, Germanicus había recuperado 2 de las 3 águilas perdidas de la batalla de Varus, había derrotado a las tribus germánicas entre el río Rin y Elba, e incluso había prevenido una rebelión de las propias legiones después de llegar a Alemania en el 13 después de Cristo. Germanicus solicitó lanzar una 4ª y última campaña en Alemania que habría subyugado a las tribus germánicas de una vez por todas y habría sido la base para hacer de Alemania Magna una provincia romana. Pero Tiberio decidió lo contrario, y Germanicus fue llamado a Roma por el emperador, donde llegó a principios del 17 después de Cristo, recibiendo un gran triunfo por sus éxitos. Ahora, naturalmente, puedes suponer que estas victorias de Germanicus no han sido mencionadas por los nacionalistas alemanes a finales del siglo XIX, ni por los socialistas nacionales en la década de 1930. Es bastante obvio que a pesar del desastroso revés de Varus Alemania, todavía podría haberse convertido en una provincia romana. La victoria completa y absoluta de los romanos estuvo casi lograda, y la 4ª y última campaña probablemente habría derrotado completamente toda resistencia restante en Alemania Magna. Entonces, ¿por qué Tiberio no hizo exactamente eso? En primer lugar, la creciente popularidad de Germanicus hizo que Tiberio temiera a Germanicus, ya que fácilmente podría haberse proclamado emperador, marchar sobre Roma y deponer a Tiberio. Por eso le dio a Germanicus un mando diferente en el este, lejos de Alemania. Y luego los romanos generalmente veían a Alemania como un país de poco interés estratégico, infraestructura casi inexistente, tribus extremadamente hostiles y rebeldes, y pocos recursos minerales o naturales para ser cosechados, excepto por supuesto grandes cantidades de madera. Hacer de Alemania una provincia romana habría sido costoso, y por lo tanto Tiberio eligió consolidar el poder romano en su lugar, lo que en retrospectiva nunca sabremos si fue algo bueno o malo. Tiberio no libró muchas guerras, no conquistó nuevos territorios, sino que eligió consolidar lo que su predecesor Augusto había establecido, y así dejó el imperio con un enorme superávit presupuestario y una defensa fronteriza muy vital, y un ejército fuerte. Por otro lado, convertir a Alemania en una provincia podría haber sido útil unos cientos de años después, cuando las tribus germánicas comenzaron a invadir el imperio occidental, porque muchas de las tribus que invadieron el imperio en los siglos II, III, IV y V después de Cristo vivían en la misma área de Alemania Magna, y habrían sido romanizadas en tal línea de tiempo alternativa, de la misma manera que las tribus galas habían sido completamente romanizadas para el siglo V después de Cristo. Por lo tanto, la época de las grandes migraciones posiblemente habría sido muy diferente si Alemania Magna hubiera sido parte del Imperio Romano, pero por otro lado, también podría haber sido peor. También se podría argumentar que esta provincia habría generado muchos usurpadores, como se vio con Britania en nuestra línea de tiempo. Así que desafortunadamente nunca sabremos qué habría pasado si Tiberio hubiera dejado que Germánico terminara sus campañas y estableciera una provincia romana en ese territorio de la República Federal de Alemania moderna. Una cosa es segura, el mundo probablemente sería diferente, o al menos el panorama político europeo ciertamente lo sería. Por lo tanto, las ambiciones romanas de conquistar Alemania, contrariamente a muchas representaciones modernas, no terminaron con la batalla del bosque de Teutoburgo, sino que realmente terminaron en el 17 después de Cristo, cuando Germánico fue llamado a Roma dejando sus campañas casi terminadas, pero solo casi. Hermann Arminius murió solo unos años después en el 21 después de Cristo asesinado por sus propios tribusmen. Tal es a menudo el destino de dos líderes poderosos, pero siempre nos preguntaremos qué habría pasado si Tiberio hubiera elegido hacer de Alemania Magna una provincia romana. También me gustaría agradecer a nuestros nuevos miembros de Sol Invictus Maxim Estrella y Tamer Al-Hachiri. Muchas gracias Maxim y Tamer por apoyar este canal de una manera tan generosa. No puedo agradecerles bastante. Y también me gustaría agradecer a nuestro nuevo miembro César Gordon Seac 24. Muchas gracias Gordon por tu generoso apoyo.
Este canal solo es posible gracias a personas increíbles como tú, y me gustaría agradecer a cada uno de los que apoyan este canal de cualquier manera, ya sea Patreon, membresía de YouTube, o donaciones de PayPal, o simplemente por verlo, por supuesto. Gracias a ti, amigo mío. Y si quieres aprender más sobre cómo exactamente cayó el Imperio Romano Occidental, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender qué significó exactamente esta caída para la ciudad de Roma en sí, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco de nuevo a todos los amantes de la historia romana. Gratias tibiago y benevolet.